Huesca hasta Teruel, concretamente hasta Masegoso, y lo hacemos porque allí de lunes a viernes tan solo vive un vecino, aunque también es cierto que durante el fin de semana el pueblo tiene más vida, y es que son muchos los municipios aragoneses que temen los efectos de la despoblación que afecta sobre todo a Huesca y a Teruel. En la comunidad aragonesa, los pueblos que más habitantes han perdido están en Huesca, principalmente en el Pirineo. También en Teruel, donde prácticamente todas las comarcas han sufrido los efectos de la despoblación. En esta provincia, 1 de cada 4 municipios tiene menos de 100 habitantes. La densidad de población media en Aragón es de 28,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Una cifra muy cercana a lo que se considera despoblación, por debajo de los 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Por eso, en algunos lugares de Aragón, como en Griegos, Teruel, han decidido plantarle cara a la despoblación. Allí acaban de dar la bienvenida a 4 nuevos vecinos, la familia Lucián. Han dejado atrás a Insa y 2 años en el paro, y ahora serán los encargados de regentar el restaurante en lo alto de la Muela de San Juan. Va a tirar los creos para adelante. Eso, en estos tiempos, pues mira, y una buena oportunidad, porque es una zona preciosa y el restaurante está muy bien. La suya fue una de las familias seleccionadas entre las más de 600 solicitudes que recibió el Ayuntamiento de Griegos. El consistorio ofrecía trabajo a 2 parejas con hijos que quisiesen instalarse en el pueblo. Ahora hay que ayudarle a que todo esto funcione y, vamos, yo lo veo con muchas ganas y va a funcionar porque se le ve con ilusión y ganas de trabajar. Mientras terminan de instalarse en su nuevo hogar, los Lucián esperan poder abrir el restaurante a principios de abril y ya han comenzado a conocer a sus nuevos vecinos, encantados de tenerlos allí. Toda iniciativa que sea traer gente para poder eso, que traigan chiquillos con ellos, pues es una iniciativa muy interesante. Hombre, muy bien, encantado de que vengan. Tomar gente, digamos, mejor. El número de vecinos continuará aumentando esta semana. Está previsto que en estos días llegue a Griegos la familia procedente de Jaén, que se encargará de la limpieza de los edificios municipales. Bueno, pues una iniciativa muy interesante la de Griegos que está dando resultados. Sí, no, pero fíjate, bueno, vamos a ver, no confundamos el deseo con la realidad. Hablamos de 20 y tantos habitantes por kilómetro cuadrado en Aragón, que tiene 47.000 kilómetros cuadrados. Hay comarcas enteras, completas, enormes, Sobrarbe, Ribagorza, Gúdar, Jabalambre, por decir de norte y sur, que tienen entre 3 y 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es muy difícil sostener los servicios mínimos de administrar. Hay mucho concejo abierto en Aragón, de los casi 800 municipios, y cada vez va a haberlos más. Yo el paradigma, y lo cuento muy rápidamente, recuerdo que en Tiermas, uno de los pueblos que se expropió cuando se hizo Pantalla de Yesa, había 2 vecinos. Yo los entrevisté a los 2, pero por separado, ¿sabéis por qué? Porque no se hablaban entre ellos. Pero yo creo, José Ramón, que estas medidas... Pasan las mejores familias. Estas medidas están muy bien, es decir, pues habilitar un restaurante, abrir albergues rurales, algún negocio artesanal. El máximo problema que veo yo siempre es la educación y la sanidad. Es decir, hay que poner un monumento a todos esos maestros de pueblo que han tenido que dar a lo mejor clases con 6 o 7 niños cada uno. A lo mejor un inmigrante que viene un poquito rezagado. Luego, niños en diferentes edades y tienen que dar diferentes niveles con una paciencia tremenda. Y luego el tema de la sanidad, es decir, si los pueblos no tienen cerca algún centro sanitario, pues y encima normalmente la población está envejecida, pues hay 2 problemas ahí básicos que habría que solucionar de alguna manera. Cristina, esa batalla está perdida. Yo con el pues difunto, habría que ir ganando que sí, pequeñas claro, batallas. No hay que confundir el deseo con la realidad. Aragón está, el Aragón rural está condenado inexorablemente, lentamente o más rápidamente a desaparecer, queramos verlo o no. Lo que hay que hacer es la vida, alargar la vida de los pueblos que están agonizando y darles calidad de vida, concentraciones escolares de servicio, que hay cantidad de pueblos que ya funcionan a base de mancomunidad. La idea de este gobierno anterior fue buena, que fue el tema de las comarcas. La comarcalización es un fenómeno positivo, pero al Aragón que se muere para siempre, que es inamarilla. Se muere para siempre. Aragón es lo que es, vivimos aquí, somos, como tú muy bien has dicho, el 10% del territorio, pero solamente vivimos el 3%. Entonces esto genera una despoblación tremenda. Es eso. Dar servicios, sobre todo de sanidad y de educación, es carísimo. Por eso están ahora nuestros políticos reivindicando no solamente financiación para los habitantes, sino también para el territorio, porque es carísimo mantener toda la articulación del territorio. Pero yo no soy tan pesimista como tú, José Ramón. Hay que lanzar un rayo de esperanza. No, perdón. Es cierto, estamos despoblados. Hay gente, hay pueblecitos
que en 20 años desaparecerán porque los abuelitos que lo voy a van a abocar, que me desaparecer. apetece. Pero Una también hay persona, gente que está volviendo. Exacto, pero es una gran riqueza uno la de que los tenemos. políticos más preocupados por la repoblación de Aragón fue una persona que asesinó ETA el 6 de mayo del año 2001. Manuel Jiménez Abad, vilmente asesinado por ETA. Paisano y amigo mío. Sí. ¿Tú sabes la cantidad de horas que le dedicamos a cavilar? Y él era, al ser un poco más joven que yo, más esperanzado. Decía, Manolo, que es que detrás de los niños se van los padres, como el flautista Amelín, pero al revés. Si es que una pescadilla que se muerda la cola, José Antonio. El sector agroalimentario. Pueblos de segunda residencia, de fin de semana. Ahora vamos a ver ese reportaje. Un vecino, para a lo mejor 50 vecinos censados y concejos abiertos, pero si hay alcaldes que son taxistas en Zaragoza, que el fin de semana se tienen que marchar para hacer el pleno del consejo abierto. José Y eso Ramón, ha pedido la palabra. El sector agroalimentario, el sector turístico, todo esto tiene mucho futuro. Lo que dice José Ramón es imbatible. Es real, es la realidad. Lo que pasa que eso no quita para que es un reto al mismo tiempo. O sea, es decir, estamos en crisis, lo estamos viendo, la gente que no tiene trabajo se inventa, hay gente emprendedora que saca chispas a algo. ¿Y por qué no pensar que igual en algunas zonas, no quiere decir que sean las más bonitas, igual las más bonitas se quedan despobladas? Pero quizás haya gente, este es el factor humano, que al final hay uno que investiga, que aporta una idea interesante, y eso contrae energía, atrae energía, atrae también con otros proyectos. Quiero decir que yo estoy completamente de acuerdo contigo, esa es la realidad, pero es el reto. Una frase. Aragón es precioso. En el Matarraña vienen los extranjeros y se ubican. Sí. Por su encanto. Un mes de verano y los 11 meses con De hecho, al hilo de lo que decía